Máxima Digital y Selecta Radio, solo para tus oídos. Radio Máxima Digital y Selecta Radio presentan su programa Historias de Jalapa con Ángel Rafael Martínez. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Historias de Jalapa que conduce Ángel Rafael Martínez Alarcón a través de Radio Máxima Digital, Selecta Radio, Jalapa Radio, coordinación y producción general de Luis Gerardo Martínez García, coordinación general de Jonathan Ojeda Anel. Hoy lunes 28 de marzo del 2022, termina el segundo mes del año y estamos felices y de plácemes porque tenemos aquí a un amigo, a Gustavo Vega, cineasta, economista, promotor cultural, joven jalapeño, talentoso, acaba de estar en el Ágora de la ciudad y con estudios en economía en la Universidad Veracruzana, con estudios en cine en Sarajevo, un hombre de la sociedad civil. Gustavo, muy buenas tardes. Yo trataba de buscar una biografía en el Facebook sobre ti porque hay mucho, te quedan muchas cosas pendientes, pero hay una trayectoria en el cine y yo creo que tenía muchas ganas de platicar contigo ya en aquel momento que fuiste funcionario en el Ágora de la ciudad, sobre todo en este 40 aniversario de uno de los espacios culturales emblemáticos de la ciudad de Jalapa. Bienvenido a esta tarde invernal del 28 de febrero del 2022. Gustavo, ¿cómo has estado? Estimado Ángel Rafael, muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias por tu invitación. Tienes razón, esta conversación, esta plática ya estaba pendiente desde hace tiempo. Siempre es un gusto encontrarte, siempre es un gusto saludarte y qué mejor para platicar un poquito también con tu público, ¿no? Sí, yo te invito por el cine, ¿no? Finalmente, claro. Esa trayectoria que has tenido en el cine, ¿qué has producido? ¿Qué has hecho? Aparte de lo último que conocimos en el Ayuntamiento de Jalapa, el Convento Franciscano de Jalapa, un documental. Sí, llamémosle un documental histórico. Creo que es el primero en que te aborda este espacio religioso del siglo XVI y que se destruyó en el siglo XIX. Sí, bueno, ya hablando un poquito así de este documental, efectivamente es lo último que pudimos producir. La producción cinematográfica no es sencilla nunca, ¿no? Siempre hay que encontrar una serie de coincidencias, de situaciones, de condiciones para poder producir algo. No es de cada 15 días. Yo respeto mucho a la gente que lo hace y que produce muchísimo, pero a veces yo no entiendo cómo le hacen para producir tanto y tan rápido, ¿no? Porque el cine pues requiere de paciencia, requiere de ir depurando un punto de vista, ¿no? De ir investigando, y eso lo hace muy tardado, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente lo último que hicimos fue el Convento Franciscano de Jalapa. ¿Cómo sale la idea? Mira, lo que ha surgido con alrededor de este trabajo fue una cosa muy bonita, porque, nos invitó Rebeca Buches. La génesis de este proyecto fue un día, y de la cultura en Jalapa. Y de la cultura. Un día se me aparece Rebeca Buches y me dice, me convoca a una reunión y para platicarnos el proyecto que tenía de hacer una exposición sobre el convento, sobre la historia del convento. Por supuesto, ahorita podemos hablar un poco más de la historia de este convento. Ya conocía yo precisamente por este paso que tuve por el Ágora de la ciudad. Pasar por el Ágora de la ciudad es abordar definitivamente la historia del convento franciscano de Jalapa. Nos invita un día Rebeca y en el museo Casa de Jalapa, y fue una cosa muy bonita porque había invitado un montón de gente, a un grupo, yo diría, interdisciplinario. Tenía ahí periodistas, escritores, científicos, fotógrafos, artistas visuales, entre esos un cineasta por ahí, y nos compartió la idea de trabajar en este proyecto. Mira, yo tengo que decir que no había sido apoyada Rebeca Buches hace un año, y sin embargo hizo un trabajo muy interesante,
nos dijo, no hay dinero para nada, ni para nadie, todo va a ser de amigos, todo va a ser de conocidos. Y nos platicó la historia, estaban, te digo, hasta un padre, el padre Margarito de Coatepec, lo había llevado ahí Rebeca, había de todas las disciplinas. Y después de esa reunión, que fue muy amena, pues cada quien se puso a trabajar, realmente pues, no es que hubiese un compromiso, mucho menos una cuestión económica, sino empezamos a trabajar. Guadalupe Williams empezó a reconstruir el huerto, el doctor Rubén Morante empezó a terminar su libro y a ver lo de la exposición, a buscar las fotografías, las litografías. Yo me puse a hacer este documental y entre todos pues hicimos un trabajo multidisciplinario que dio como resultado una exposición, que es la exposición que actualmente se exhibe en el Museo Casa de Jalapa, el libro de Rubén Morante, la Fundación de Jalapa y el Convento Franciscano. Uno de los 28 libros que se publicaron en la administración de Hipólito Rodríguez Herrero. Así es, se hicieron también unas cápsulas y de mi parte la producción del documental El Convento Franciscano de Jalapa. Entonces, pues se hizo así, Ángel, realmente como de buena voluntad, nadie cobró nada y entre todos trabajamos para poder hacer estos productos que pues estamos muy contentos. Siempre que se hacen de esta manera, creo que hay un alma en los trabajos y en los resultados que se hacen. Gustavo, ¿cómo te nace la pasión por el cine? Porque tú eres economista, tú eres un agente de números, sí. Y dar el salto al arte, al séptimo arte, ¿cómo fue eso? Bueno, mira, yo te puedo decir, está relacionado con la infancia. Desde pequeño claro. Yo vi mucho cine, soy de esta generación que nos educó el Canal 5 y el cine permanencia voluntaria en el Canal 5. Yo veía ¿Tú tienes 40 años? Menos de 40 años. Menos de 40, tengo 37. Pero ahí yo veía muchas películas, mi papá era muy cinéfilo también. Y a pesar de que yo estudiaba economía, porque la economía me gusta mucho, es algo que siempre he disfrutado muchísimo, yo iba al Cine Club de Humanidades, iba a las proyecciones del Ágora. De Juárez, el Cine Club de UG. Exactamente. Y siempre estuve muy relacionado a la cultura visual, ¿no? El cine es el gran fenómeno del siglo XX, ¿no? El gran fenómeno cultural y artístico, y para mí es importantísimo. Entonces... ¿Y qué películas te marcaron en tu infancia? Qué curioso, me las platicaban antes. El Campeón de Franco Sefirelli. Una vez... Esos italianos tienen algo, ¿no? Porque a mí también, Cinema Paradiso, claro. La vida es bella, me han marcado, sí. ¿no? Sí, una vez en el Canal 5, a mis 6, 7 años, me tocó ver, por desgracia o por fortuna, no lo sé, El Campeón de Franco Sefirelli. Me marcó para toda la vida, yo creo. Nunca he olvidado esa vez que vi esa película tan triste. Después me enteraría yo que creo que está considerada la película más triste en la historia del cine. Pero esa fue definitivo, esa vez que yo vi El Campeón. Y ya después, ya más en los cineclubes y todo eso, pues Memorias del Subdesarrollo de Tomás Gutiérrez. Esa es fundamental cubana de 1961. Claro, toda la ola francesa, todo el neorrealismo italiano y toda la cultura cinematográfica por la que uno tiene que pasar para poder tener un acercamiento más o menos honesto a la forma cinematográfica. Yo a mis alumnos siempre les recomiendo Memorias del Subdesarrollo, claro. Que se me hace fundamental. Y al público que vean este documental o esta película cubana de inicios de la revolución, ¿no? Sí, bueno, sí, ya un poquito madura la revolución, pero... Sí. ¿Y cuándo das el salto? ¿Cuándo dices, yo voy a hacer cine? Bueno, ya tiene mucho tiempo, ya desde el 2007 empezamos a producir, no había escuelas de cine aquí, era una especie de misterio, aunque nosotros ya somos parte de la cultura digital del videotape, ¿no? Era una especie de misterio, aprender a usar las cámaras, aprender a editar, aprender incluso hoy es tan fácil grabar un video y tenerlo en tu computadora. El simple hecho de bajar ese material a la computadora en aquellos años, a principios de los 2000, era un misterio para muchos de nosotros, no sabíamos ni cómo digitar. ¿Tú eres de la generación, a lo mejor es un poco más grande, de Javi Velasco?
Somos de la misma generación, sí. Él es un poco más grande que yo de edad, pero empezamos a hacer Yo a películas. Gaby lo conozco desde niño. Sí. A su familia. No, buen cineasta, gran cineasta, Javier Velasco. Y a su Claro. mamá. Entonces, ya es en ese siglo XXI donde Sí. ya te pones ya las pilas y ahora sí voy a ser cineasta. Sí, ya después, mira, de ver ¿Cuál tantas. fue tu primer trabajo? Bueno, su primer trabajo fue... ¿El tuyo? Bueno, el mío sí. Fue una adaptación que hicimos sobre un cuento de Luis Horacio Heredia, un escritor local, Sí. que se llamaba Los predilectos de la luna. Hicimos un guión basado en ese cuento y nos aventamos a producirlo, y lo producimos en coproducción con Radio Televisión de Veracruz. En esa ocasión nos produjo y nos echaron la mano para tener las cámaras y todo eso, y se produjo un cortometraje bastante exitoso y bastante bien logrado para lo que era, ¿no? ¿Y está subido ahorita en la red? Claro que sí, lo puedes encontrar muy fácilmente porque tiene, sin temor a equivocarme, más de 10 millones de visitas ese cortometraje. Se viralizó de alguna manera y es un corto que se ha visto muchísimo. Oye, ¿y cómo te vas a Sarajevo? ¿Por qué te vas a Sarajevo? Fue un curso de cine, ¿no? Bueno, fue un programa cinematográfico. Yo fui a estudiar la maestría en arte y dirección cinematográfica. Yo no quería estudiar cine, yo siempre me rehusé a las escuelas de cine. De hecho, tengo que decir que no estoy tan de acuerdo en la idea de una escuela de cine propiamente. Pero en esa ocasión me enteré del programa que Béla Tar, el gran cineasta húngaro Béla Tar, estaba organizando en la ciudad de Sarajevo, en ese lugar tan especial. Y dije, bueno, si alguna vez voy a estudiar cine, no quiero estudiar cine, pero si voy a estudiar cine, tiene que ser aquí. Hice mi aplicación. ¿Fue en inglés o en qué lengua? Sí, todo en inglés. Definitivamente fue un programa internacional con maestros de todo el mundo. No, pero ir a Sarajevo después de aquel Sarajevo bombardeado Claro. de los 90 y ver la reconstrucción, Sí. y pareciera que ya no existe Sarajevo más que en la cuestión cultural, pero Sí. los que en los 90 vimos esa destrucción Ujú. de la Yugoslavia, ¿no? Claro, el desmantelamiento de la Yugoslavia, que ¿no? fue que nosotros lo vimos a través de Televisa, de Jacobo Saludowski y de Erika, la chica polaca que estuvo aquí en Jalapa, que era la que nos transmitía. Sí. Y el español Peláez, ¿no? Sí, Alberto Peláez. Alberto Peláez, hubo grandes comunicadores Sí. en la guerra de los Balcanes. Sí. Oye, ¿y qué tiempo fue? ¿2 años? 4 años. 4 años. Yo estuve viviendo 4 años en Sarajevo. ¿Y qué tal se vive en Sarajevo ahora? Pues bien, hay muchas cicatrices. Mira, ahora que está pasando todo Sí, el lo de conflicto de Ucrania, es Rusia. inevitable regresar a esta experiencia de haber estado en un país tocado por la guerra, una guerra muy cruenta también, ¿no? Y además Sarajevo, ahí el conflicto también religioso, musulmán, Es uno de los principales católicos y conflictos. las etnias. Sí. ¿Y allá cómo te recibieron? No, pues súper bien. ¿Eras musulmán o eras mexicano? Era yo más musulmán que mexicano. Sí, una de las cosas bonitas fue haber conocido el Islam, un país musulmán. Decía Borges, cualquier lugar donde está el Islam es una ventana a Medio Oriente, y creo que tenía toda la razón. Es un país muy oriental, Bosnia y Herzegovina, y fue una experiencia pues inolvidable, ¿no? Y súper enriquecedora. ¿Allá qué produces? Allá produje un cortometraje que se llama Tormenta, o Luja en el serbio. Sí. Y es, bueno, realmente fue mi tesis de maestría. Yo escribí una tesis primeramente y después, basado en esas tesis cinematográficas, quise probarlas en un cortometraje y de ahí un pequeño corto de unos 15 minutos. ¿Y cómo te recibieron? ¿Cómo reciben a México Pues muy bien, hay una tradición con México, con la cultura mexicana, de los balcánicos, por muy lejanos que seamos. Hubo una cercanía muy profunda en los 50s y en los 60s principalmente. No, Bros Tito vino a Veracruz en tiempo de Luis Echeverría. Yo me acuerdo ahí, tiene como 10, 11 años, a Bros Tito en Veracruz. El mariscal Josip Broz Tito, claro. Entonces, ¿y qué preguntaban de México los? Preguntaban que si andábamos en chalupas, que si usábamos sombreros y andábamos a caballo, porque esa es la idea con la que se quedaron, ¿no? Sí. La gran iconografía del cine, de la época de oro del cine mexicano. Sí, y sobre todo Hollywood, a pesar que Viva México también tuvo
tuvo ahí su impacto, ¿no? Que viva México de Einstein. Sí, Sí. claro. Es una película también que yo la recomiendo mucho. Totalmente. Yo en las clases de cine siempre hay que pasar por Que viva México. Fíjate que a mí me tocó en el Instituto México URSS el estreno de Esperanza, Nariesna, de Ojonis, Okay. Aquí fue la premiere en el Ágora. Sí, Sergio Olhovich, Sí. sí, claro. Bueno, él estudió en Rusia, Sí, en Moscú, sí, pero sí. trae toda la tradición de los cineastas soviéticos, Sí. buen cineasta. Ahora me enteré que está produciendo una película sobre la expropiación petrolera. Parece ya muy mayor. Y ya está grande, el maestro está enfermo, Sí. se le dificulta caminar mucho. Sí. Pero dice que haciendo la película que nunca pudo hacer. Entonces yo estoy esperando esa película que salga, ¿no? Sí, porque ahí le toca la explotación petrolera, toda esta parte. Oye, y hablando, yo no me quiero retirar de Europa, ¿cuántos festivales de cine fuiste? Uy, pues muchísimos. La verdad sí fui a varios. Qué experiencia, ¿verdad? ¿Perdón? Qué experiencia. Sí, los festivales de cine en Europa, la cultura de festivales de cine tiene que ver con la cultura cotidiana. Claro, hay unos muy glamurosos y es una buena experiencia en ese sentido, pero un festival de cine europeo es principalmente una experiencia cultural, ¿no? Entonces fui a varios en Bucarest, en todos los Balcanes, en Croacia. Yo fui a uno por la Embajada de México en España, el de Huelva. El de Huelva, buenísimo, ¿no? 1999 o 98. Sí. Yo como un simple mortal, parte de la delegación, me divertí muchísimo. Claro. Y todo lo que ves, y a todos los artistas, yo no soy gente de cine, Ujú. pero intuía que estaba yo en un buen lugar porque veías la prensa, ¿no? Sí. Sí, y yo también he sido tocado por el cine, pero nomás como espectador. Bueno, es importante, ¿no? Sí. Yo diría que es la parte más importante todavía, ser Sí, un buen espectador. Puede ser más importante que ser un buen realizador. Fíjate que en la Cineteca Nacional de Madrid le hacen un homenaje a esta mujer de la Ciudad de México, la de Danzón, María Rojo. A María Rojo. Y le dicen ahí que hay un veracruzano cuando se presenta el homenaje, Ajá. y al terminar la película de Danzón nos echamos una danzoneada. Ah, sí. Yo ya la conocía porque tú sabes que María Rojo creció casi en Jalapa, y aquí Sí. vive su mamá, y aquí vive su hermana. Sí. Y entonces, pues aquí vivimos ahí estudiando, y le dio Ujú. mucho gusto a María Rojo. Oye, Gustavo, ¿cuál es el estado actual del cine en Veracruz? El estado actual del cine en Veracruz. Sí, yo esta pregunta la venía yo manejando desde la semana pasada, porque tú eres uno de los Ujú. pilares. Ah, bueno, gracias. Sí, tenemos ya un trabajo ya bastante de algunos años. Pues yo te diría que es importante que aquí en Jalapa principalmente y en el estado se hagan sus propias películas. O sea, lo más importante yo creo que no es jugar a Hollywood, ¿no? Desgraciadamente hay una tradición, y no es propio de Jalapa, ¿no? En muchos lugares se juega a Hollywood, se quiere imitar lo que se ha hecho en Hollywood. No creo que sea lo más conveniente. El cine de Veracruz, que yo le llamo, es un cine que debe tratar con la realidad del estado. Nosotros o los cineastas tienen una responsabilidad, yo creo, grande, de retratar lo que sucede en el día a día de tu lugar, ¿no? Entonces es muy bonito, pues sí, pensar en las luminarias, pensar en otros países, pensar en las grandes capitales o estas historias globales grandísimas, pero hay una realidad que se está viviendo todos los días en la esquina de tu casa, y yo creo que los cineastas tienen que estar muy bien armados intelectualmente, no nada más con cámaras, sino intelectualmente, para entender esa realidad, para abstraerla y poder traducirla en el lenguaje cinematográfico. Ahorita me recordaste que también fui a la premier de Línea Paterna, esta producción papanteca, que es una producción mexicana, de los 90. Sí. Y que es una película que también me marcó mucho, ¿no? Línea Paterna. Sí. No sé si la conozcas. No la he visto, por supuesto, en las investigaciones ahí de los anuarios que he visto todo del cine en Veracruz, sí. Es este personaje que rescata el Super 8 del abuelo, que ha firmado Papantla en los años 30, 20, 40, y el nieto rescata esta
esta parte tan maravillosa, ¿no? Sí, el material de archivo. Sí, ¿no? del archivo del Super 8, que quien tuviera una Super 8 en aquel momento era parte de la élite, ¿no? Claro, eso es muy importante, fíjate, el cineasta no solamente debe saber grabar, debe trabajar con el material de archivo, debe saber clasificarlo, debe saber traducirlo, ¿no? Porque material puede uno encontrar mucho, pero solamente la mirada de un cineasta puede organizarlo de tal manera que reviva ese material, ¿no? Interesante. ¿Y qué podemos esperar de ti? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué vas a trabajar? Estamos trabajando ya un largometraje para filmarse aquí en Jalapa, por supuesto. Estamos en cuestiones de preproducción, tenemos ya ahí un guión. Queremos trabajar, por ejemplo, para que si a la gente se le hace un poco conocido con el maestro Felipe Casanova. Fue toda una institución. Sí, y gran amigo, ¿no? Gran amigo el maestro Felipe Casanova, y me encantaría que estuviera presente en esta película. Sí, oye, yo también estaba recordando que a mí se me perdió porque yo lo vi casi crecer a Miguel Ángel Llera. Ah, ajá, claro. ¿Dónde está él? Pues creo que estaba en el puerto de Veracruz, ¿no? Pues ya no lo hace al cine, ¿o sí está en el...? No sé, yo también le perdí la pista, por Sí. supuesto que lo conozco, que lo recuerdo, he visto sus películas también y ojalá siga Sí, es produciendo. más o menos de tu edad, ¿no? Es un poco más grande también Sí. él. Sí, Miguel Ángel Lleras. Sí. Es más Pero grande. fue interesante ver cómo en el 2000 aparecen todos ustedes, ¿no? Sí, Los cineastas, uno pensaba que estaban en la Ciudad de México, ¿no? Y los tenías en tu ciudad. Y sí, escuchabas a Javi Velasco en su casa, pues, a Miguel Ángel Llera ahí Sí. con sus papás. sí, sí. Y yo también estoy muy relacionado con Carrillo Fink. Sí, también a Emilio Aguilar Pradán. Ajá, sí. No tengo el gusto de conocerlo, Sí. pero he visto su trabajo, Sí, sus cortometrajes, sus cápsulas de cine. Sí, y estamos parte de la familia, no sé si Ah, qué lo bueno. conozco muy bien. Oye, ¿qué le falta a Jalapa para seguir promocionando al cine? ¿Qué nos faltaría? Ay, qué pregunta tan complicada. Pues nos faltaría estudiar mucho principalmente. Yo creo que hay que estudiar mucho antes de tomar una cámara. Desgraciadamente creo que hoy se toman, a la primera, dijeran por ahí, a la primera provocación ya quieren sacar la cámara. Y el cine es un proceso principalmente. Y empieza viendo mucho cine, pensando mucho el cine, obteniendo conclusiones. Y después sacamos la cámara, ¿no? Entonces, yo creo que a Jalapa le ha faltado una buena escuela de cine, ¿no? También, ¿no? Y un poco más de educación y reflexión sobre el cine. Otra pregunta, a lo mejor Ujú. puede ser una cuestión generacional. ¿Se extraña a Lorenzo Arduengo? ¿Cómo no? Al maestro Arduengo, claro que sí, ¿no? Gran cinéfilo, el maestro, gran impulsor del cine. Él impulsó nuestro primer cortometraje. Sí. Los Yo Predilectos. a Lorenzo, a Mario Muñoz, yo estuve en la universidad en Luz, allá Ajá. donde ellos estudiaron en Polonia. que ahora esos cines, esos estudios se convirtieron en cine porno. No me digas. Después de la caída de la Unión Soviética, de esa integración, Sí. porque Luz fue así como el Hollywood Sí. del cine polaco. del cine polaco, ¿no? Y estuve ahí en la Universidad de Luz y era un referente escuchar a Lorenzo, a Mario Muñoz, Claro. al propio Hernández Vivero, que también estuvo por allá. Claro, sí. No, mira, bueno, qué interesante y qué destino, ¿no? Aunque hay que decirlo, el cine pornográfico puede Sí. ser muy interesante, no por el porno mismo, sino por una sociología del porno, ¿no? Claro. Y creo que aquí en Jalapa faltan también un par de buenos ciclos de cine pornográfico, ¿no? Sí. Oye, ¿tú te acuerdas de los cines viejos de Jalapa? El Vanidades, el Radio. Bueno, que ahora acaban de reinstalar, bueno, remodelar el Carmela Rey, Sí, aquí estuvo Eric. Claudio Estrada, el cine Jalapa. A mí me tocó el cine Jalapa, que estaba aquí en Ávila Camacho. Principalmente ese cine yo lo disfruté mucho, los cinemas Pepes todavía, ¿no? Y sí, como no, desaparecieron las salas de cine como parte del proceso en que todo el cine mexicano se metió, ¿no? La industria cinematográfica a partir de los 90, que se generaron los complejos cinematográficos en los centros comerciales Sí. y desaparecieron las salas de cine, ¿no?
Sí, yo también recuerdo el cine Jalapa, el Variedades, el radio, el Tajín. La Sala Tajín. Sala Tajín, inaugurada en 1979, ahí vi Orca, la ballena asesina. Sí. Y fíjate que a mí me dio en esos años vaselina. Ajá. Y me dio por peinarme, tenía mucho pelo, como a John Travolta, y me divertí mucho. Buenas películas, ¿no? Sí. Oye, ¿y el cine? ¿Se está haciendo cine crítico en este momento en el país? Sí, claro. México tiene una cinematografía importante, saludable, por supuesto. Hay muy buenos directores en el cine mexicano. Y hay todo tipo, hay una diversidad también de directores y de propuestas cinematográficas. Están los cineastas como los Tres Amigos, que son como los pesos pesados del cine mexicano, con grandes producciones, con grandes secuencias, ¿no? La plástica es muy es grande lo que ellos hacen, pero también hay directores brillantes a nivel intelectual también, ¿no? Se nos estaba olvidando Mariano Varo. Mariano Varo, que actualmente dirige el Instituto Mexicano de Cinematografía. Ah, qué padre, entonces hay esperanzas, porque Mariano Varo en los 90 irrumpió con su material, ¿no? Sí, yo la conocí, la conozco, tiene muy buenas intenciones, me parece que su proyecto es sólido, el que está llevando a cabo en el IMCINE, y habrá que esperar, ¿no? El problema son en Hacienda, que tienen otros datos, ¿no? Más o menos, Sí. Pero está saludable. Sí. Fíjate que el cine mexicano no está tan mal. Muchas veces se escandaliza uno que no hay películas, que no hay apoyo al cine mexicano. Vean las cifras, se están produciendo una buena cantidad de películas, mucho mejor que en otros años. Sí. Buenas, malas, medianas o de gran presupuesto. Muchas veces lo que sucede es que no entendemos el modelo del cine mexicano. Sí. ¿no? Sí, porque tenemos el modelo que nos puso Hollywood en las plazas comerciales, ¿no? Exactamente. Sí, ya cuando ves... Sí, las cifras están y se han sostenido en los últimos 10 años de cine mexicano. Claro, hay que pasar por un largo peregrinaje para poder lograr una producción cinematográfica. Fíjate, hablaba yo con un amigo en una charla ahí también de café y le decía yo algo. El cine es un merecimiento. El cine tiene que ser un merecimiento. Es el resultado de un trabajo muy largo. Y finalmente, cuando todo esto se conjuga, cuando sigues el camino, consigues el dinero, la parte institucional, todo lo que esto implica, finalmente mereces filmar, ¿no? Y yo creo que cuando se da en ese sentido, se logran mejores películas, definitivamente. Gustavo, pues ahora que tengas tu producto, es un espacio para discutirlo. Ok. ¿Y en dónde podemos ver el documental del convento franciscano? Me parece que el ayuntamiento tiene la intención de sacar una edición especial, el actual ayuntamiento, esperemos que lo haga, y sin duda pueden recurrir al Museo Casa de Jalapa. Ahí todo lo que tenga que ver con ese documental puede salir de ahí del museo del MUXA, ¿no? Ah, ok. Pues fue un placer escucharte, felicitarte por esa trayectoria, y te vemos caminar en el centro de la ciudad y te vemos siempre acá en el Twitter. ¿Sigues en el Twitter o ya? No. ¿Ya no? No. Ah, okay. No más redes sociales para mí. Ah, mira, es un hombre inteligente. Okay. Un abrazo y muchísimas gracias. Nos despedimos. Este fue su programa de Historias de Jalapa del lunes 28 de febrero del 2022. Agradezco a mi amigo Gustavo Vega su tiempo y su exquisita plática sobre cine. Muchas gracias. Un saludo a todos.